Amén. Ahora les pido que puedan abrir sus Biblias y vamos al Salmo 119. Salmo 119, estudiando la bendita palabra del Señor. En estos días en los cuales hemos tenido que permanecer más en nuestras casas, se ha abierto la oportunidad para que nosotros podamos tomar tiempo. Y yo le animo a tomar el desafío de leer la palabra del Señor. Pero no solo leer una porción aquí y una porción allá, sino leer toda la Biblia, leer los 66 libros de la palabra del Señor. Ahora, vale la pena leerla, se necesita también estudiarla y es también una gran necesidad meditarla. Pero no se puede estudiar la Biblia si uno no está leyendo la Biblia. Necesitamos conocer todo lo que ella dice para luego ir entendiendo poco a poco con la ayuda del Espíritu Santo. Y para aquellos que conocemos a Cristo, es una urgente necesidad. Vimos que el Salmo 19 nos habla de que Dios quiere darse a conocer a nosotros. Comenzamos a estudiar este Salmo bajo el tema una cita que no podemos perdernos. Así es de que vimos que toda la creación es un gran cartel muy llamativo con el que Dios nos está diciendo, estoy aquí, yo quiero que podamos tratarnos. Pero luego llegamos a la siguiente parte, donde Dios nos habla de una revelación, una manera en que Él se da a conocer a nosotros de una manera muy específica y directa, donde Él se quiere dar a conocer a través de su palabra. Y cuando describe su palabra, que lo describe al mismo, comienza describiéndola como perfecta. Y allí encaja que la Biblia nos da todas las perfecciones de nuestro Dios. Dios es perfecto. Y esto habla de que Él tiene todas las cualidades, todas las virtudes. En Él están completas y perfectas. Pero lo que Él nos dice a través de su palabra, que cuando nosotros le conocemos a Él como ese Dios perfecto, en su palabra perfecta, Él comienza a cambiar nuestro corazón. Y es quizás una de las cosas más importantes con las que Dios quiere que nosotros entendamos que se maneja la relación con Él. Que el conocerle a Él va a cambiarnos a nosotros. Y comenzamos a ver cada una de las características. Hemos visto algunas de estas características. Hablando del testimonio, que es la palabra de Dios, que es fiel. Y la Biblia es fiel porque Dios es fiel. Vimos que los mandamientos de Dios son rectos, porque toda rectitud surge de la misma persona de Dios. Dios es recto, no hay ningún defecto, toda su obra es recta. Luego veíamos que el precepto de Jehová, la orden de Jehová es pura porque Dios es puro. En Él no hay ninguna mala intención, no hay maldad, no hay ninguna mala intención, no hay doblez, no hay hipocresía. Él es puro y perfecto en todo lo que hace, en todo lo que pretende. Llegamos entonces al versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Ahora vamos a hablar de el temor que limpia. El temor que limpia. Dios tiene temor de Dios para limpiarnos. En verdad, cuando hablamos del temor de Dios, tenemos que quitar conceptos que nosotros entendemos de las palabras en su uso común. El temor de Dios es una expresión que no expresa una idea de miedo, de terror, de pánico, sino que en verdad nos está hablando de una cualidad de carácter. El temor de Dios es una cualidad de carácter que vemos manifestada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una cualidad de carácter, no es un sentimiento de temor, de pavor, no. El temor de Dios es una cualidad de carácter que Dios quiere producir en nosotros. Hace muchos años, leyendo la historia de algunos artistas, conocía la historia de un artista que fue muy famoso en los años 80, 81.
Él tuvo una efervescencia y varias de sus canciones fueron éxitos mundiales. Hizo muchísimo dinero. Pero estaba en un jovencito, 20 y tantos, 22 años, 21, 22 años. Pero en medio de toda aquella efervescencia, conoció una persona, y quiero dar la historia como la narran los que describen su biografía. Conoció a una persona una mujer a quien él amó y con la que muy rápido se casó. Una persona también del medio, muy conocida en ese momento. Él se casa con esta mujer y sus amigos dijeron que cuando él la conoció y se casó con ella, su vida dio un cambio total, porque él comenzó a meterse en una vida muy liberal, una vida muy desordenada, esa es la palabra, una vida muy desordenada, andar de fiestas y a altas horas de la noche, pero se metió también en drogas. La cocaína llegó a ser parte de su vida. Y en poco tiempo, toda su fama y todo su dinero se fue. Le quedó nada más enfermedad. Con el tiempo y en medio de peleas dejó la persona que conoció y su vida pasó por varios años tratando de salir de las drogas, entrando en clínicas de rehabilitación. Su familia le apoyó hasta que después de varios años logró salir y comenzó una vez a retomar su carrera artística. Y iba bien, pero de repente cayó enfermo, problemas del corazón debido al uso de cocaína. Y en una vez que le ingresaron, los doctores trataron de salvarlo, pero ya no se pudo salvar. A sus 30 años se fue de este mundo. Y cuando yo veía esta historia decía, ¿cómo puede influir una persona sobre otra? ¿Cómo cuando una persona conoce a otra puede ser tan afectada al punto de que su vida pueda ser terminada o que su vida pueda ser mejorada? Pues precisamente el temor de Dios nos habla de cómo cuando nosotros vamos conociendo a Dios, que significa que la relación de nosotros con Dios y de Dios hacia nosotros va madurando, nosotros vamos siendo enriquecidos por Él. Y si en verdad nosotros estamos teniendo una relación personal con Dios, una cosa que va a pasar es que nosotros vamos a desarrollar temor de Dios. No podemos decir que tenemos una relación personal con Dios y estamos teniendo una relación personal con Dios si no se está desarrollando temor de Dios en nuestras vidas. Nosotros podemos tener religión, nosotros podemos tener una vida religiosa en medio de una iglesia que tiene vida espiritual, pero nosotros podemos tener una vida religiosa. Nosotros podemos tener una gran cantidad de conocimiento, pero si no estamos teniendo una relación personal con Dios, no vamos a tener temor de Dios. El temor de Dios es entonces una cualidad de carácter. La vemos reflejada en nuestro Señor Jesucristo. Cuando se anuncia que Él vendría, se describe esto en su vida, en su forma de actuar. Acompáñeme al libro de Isaías en el capítulo 11. Y aquí le describe como una vara del tronco de Isaí, un renuevo de Isaí, porque Isaí era el abuelo de David y él era descendiente de David, por tanto, alguien con el derecho al trono de David. Entonces en Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad
por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces la primera parte está hablando de la primera venida y habla de que precisamente el Espíritu Santo manifestaría en la vida del Señor Jesucristo temor de Jehová. Note lo que nos dice ahora el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Hebreos 5:7 y describe la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí describe este aspecto tan importante. Mientras el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él fue el claro y vivo ejemplo de lo que es el temor de Jehová. Es una cualidad de carácter. Recuerde, estamos hablando de una cualidad de carácter. Dice Hebreos 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esta palabra es muy importante para entender lo que en verdad es el temor de Jehová. Entonces la Biblia nos habla de que el Señor Jesucristo nos reflejó una vida de lo que es el temor de Dios. En todo su actuar, su carácter y su conducta nos reflejan lo que es el temor de Dios. El temor de Dios es algo que Dios quiere formar en nuestras vidas, porque ese es algo que limpia nuestras vidas. Ahora, entendiendo lo que es el temor de Dios, es el temor de Dios, es el respeto al Señor por amor. El temor de Dios es el respeto al Señor por amor. Este es un concepto así bien cortito, buscando tener las ideas más claras de esta cualidad de carácter. Es el respeto al Señor por amor. No es miedo, no es pánico, no es terror, ni es espanto. Esto no es el temor de Dios. Y ya vamos a verlo a la luz de la Biblia. El temor de Dios nace por amor. La base del temor de Dios es el amor y se da en respeto. En verdad, esto es el fundamento que tendría, es el fundamento de la relación de un hijo hacia el padre. Si nosotros podemos entender lo que es el temor de Dios, nosotros vamos a formar en nuestros hijos esta cualidad de carácter que es muy importante, porque esta debiera de ser la base de cómo nuestros hijos se relacionan con nosotros y nosotros nos relacionamos con los padres y especialmente con el Padre Celestial. Por favor, ayúdeme a entenderlo, ayúdeme a explicarlo yendo a la Biblia. Lea, por favor, estas porciones de la Biblia para que vayamos entendiendo. Levítico capítulo 19, versículo 1. Cuando Dios nos manda en cuanto a nuestros padres, cómo debe de ser el trato hacia ellos, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el mandamiento, sin condiciones, sin excepciones. Honrar al padre y a la madre. Pero luego el Señor nos explica. Levítico 19:1. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Cada uno temerá a su padre y a su madre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Ahora, cuando el Señor nos dice y nos habla de cómo debe de ser el trato con nuestros padres, dice que nosotros debemos tener temor a nuestros padres, al padre y a la madre, pero no está hablando de miedo. Si un hijo tiene miedo a su papá, entonces es absurdo que se lleve a cabo toda la relación como la Biblia nos enseña. No es miedo ni tampoco terror. Hay hijos que sí lo tienen porque sus padres quizás les maltratan físicamente o verbalmente, pero eso no es lo que un verdadero padre debe de dar. En verdad, aquí está hablando de que debe de haber un respeto por amor. Eso es este temor que está hablando.
Un respeto por amor que guíe al hijo a agradar a su padre, a hacer lo que es agradable al Señor, pero no, o al Padre, pero no por castigo, sino por amor. Ciertamente entendiendo que el Padre en la justicia va a castigar el pecado. Como hijos deberíamos de con nuestros padres, deberíamos de tenerles respeto, pero porque les amamos. Y hacer las cosas sabiendo que hay castigo, pero no por el castigo, sino por querer agradar por amor. Este es el corazón del temor de Dios. Es respetar y buscar agradar por amor. Mire, ¿cómo lo va describiendo Dios? Sigamos entendiéndolo. ¿Cómo describe Dios el temor de Dios? Primero, dice que es el fundamento y la base de la sabiduría. Vea por favor conmigo Proverbios capítulo 9. Aquí podríamos ver otros pasajes, capítulo 1, versículo 7, Job 28, 28, Salmo 111, 10. Todos estos dicen exactamente esta frase. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, o otros lo dicen. El temor de Jehová, dice Proverbios 9, 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Entonces, aquí nos enseña que para alcanzar la sabiduría, para llegar a ser hombres y mujeres sabios, la base de la sabiduría es el temor de Dios. Si no tenemos temor de Dios, jamás podremos ser sabios. Siempre vamos a ser necios y vamos a actuar como necios. Porque el fundamento de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios también lo describe la sabiduría, ahí muy cerca, como el aborrecer el mal o apartarse del mal, también lo dice en otros pasajes. El temor de Dios es aborrecer el mal, apartarse del mal. Vamos a Proverbios capítulo 8, versículo 13. Está hablando de la sabiduría, por cierto, que es una personificación del Señor Jesucristo. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, cuando nos habla del principio de la sabiduría, es que nuestro corazón aprende a odiar profundamente el pecado y lo malo. Ahora, esto va en contra de la naturaleza caída que nosotros hemos desarrollado, porque nosotros con naturalidad y con facilidad amamos el mal y amamos el pecado, nos gusta, nos deleita el pecado. No, aquí dice que cuando el Señor desarrolla el temor de Dios, nosotros vamos aborreciendo el mal y nos vamos apartando del mal. Una tercera cosa que es el temor de Dios es el respeto a Dios. Y lo veíamos en Hebreos 5:7. Dice que el Señor Jesucristo, dice que Él fue oído por su temor reverente, el respeto que tenía hacia el Padre, que siempre lo motivó a buscar hacer su voluntad. Otra cosa que tiene que ver, que Dios describe como el temor de Dios, es lo que Dios, porque recuerde, el temor de Dios es una cualidad, pero esta cualidad, ya lo vamos a ver, no la producimos nosotros, sino que Dios la produce. Entonces, el temor de Dios tiene que ver con la obra de Dios en la vida del hombre para que no pequemos. Dios va trabajando y por eso es importante la relación con el Señor, porque Dios va trabajando en nosotros para que no pequemos y de esa manera va desarrollando el carácter del temor de Dios. Veámoslo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20, versículo 20. Éxodo 20, 20.
dice la Escritura. Aquí el pueblo ya llegó, ha salido de Egipto, ya llegó a Horeb, al Sinaí, allá llegó al Sinaí, y comienzan a tener la primera experiencia donde Dios llega al monte y aquel monte está humeando y los rayos y la voz de trueno, y Dios les dice o les da lo que conocemos nosotros como los 10 mandamientos. Cuando Él termina, el pueblo tiene un gran miedo. Este no era temor de Dios, este era un gran miedo porque aquello era impresionante. La nube, los rayos, el monte temblando y humeando, porque era una pequeña manifestación de que Dios estaba allí mostrando su gloria. Pero el pueblo está con gran temor y dice entonces la Escritura, Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo porque le habían dicho, mira, hablad con Dios porque nosotros vamos a morir porque Dios es muy santo, muy grande. Entonces les dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, note, aquí es, no tengan terror, no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Para qué quería Dios que estuviera su temor en ellos? Para que no pecaran. Ahora dice, no teman porque Dios les quiere dar temor. Aquí vemos que cuando Dios habla del temor de Dios, está hablando de otro tema diferente al temor que es miedo, terror o pánico. El temor de Dios es esta cualidad de carácter donde nosotros respetamos a Dios. Amamos a Dios y por eso le respetamos y buscamos agradarle, haciendo lo que Él dice. Entonces el temor de Dios es lo que Dios está haciendo en la vida del hombre para que no peque. Aquí lo vemos en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, pero ahora vamos al Nuevo Testamento, Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios 7, 1. Dice la Escritura, así que, porque viene hablándonos de que en el capítulo 6 termina hablando de que tenemos que hacer una separación entre nosotros ahora como hijos de Dios con el mundo y el pecado. Entonces dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad se perfecciona en el temor de Dios. No vamos a ser santos realmente si nuestro corazón no está siendo, si Dios no está formando en nuestro corazón temor de Dios. Estos días son días de juicio. Y el mundo ha pasado años en perversión. Los hombres han blasfemado contra Dios y han dicho muchas cosas. Y en este momento, el único que tiene la respuesta es Dios. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a andar en su temor, porque como la Biblia nos enseña, si no andamos en el temor de Dios, lo que nos espera es el juicio y la destrucción de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros aprendamos, llevarnos en el proceso de alejarnos del pecado, de apartarnos del pecado, pero solo puede suceder realmente si estamos dejando que el Señor forme en nosotros el temor a Él. Esto tiene que ser por amor. Mira, a medida nosotros vamos conociendo cómo es Dios, que Dios es fiel, es recto y es puro, debemos de ser motivados para ser como es Él y salir del pecado. Dios quiere formar en nosotros temor de Dios, perfeccionar santidad en el temor de Dios. En el versículo 11 del capítulo 7, versículo 11, dice,
porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Dice el versículo que estudiamos, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los corintios habían pasado por este proceso de limpieza. En las vidas de los hermanos habían llegado pecados que habían llegado a estar reinando en sus corazones. Habían dado el espacio para que el pecado tomase control en sus vidas. Pero Pablo, o más bien el Espíritu Santo a través de Pablo, en una primera carta, viene y entonces juzga cada uno de estos pecados. Y en la segunda carta él reconoce cómo la palabra del Señor había hecho que ellos fueran movidos al temor al Señor para abandonar el pecado. Seguimos estudiando. El temor de Dios es la única forma de servir y adorar al Señor. Esto es importante. Vivimos en tiempos donde tenemos muchas formas de formas de culto, tenemos muchas, algunos le dirían liturgia o formas en celebrar nuestro tiempo de alabanza y adoración al Señor. Hay muchas cosas que podemos hacer, cantar y una gran cantidad de cosas. Pero si hay algo que necesitamos entender, es que no es las actividades que tenemos lo que permite que nosotros agrademos al Señor. Es que lo que hagamos, todo lo que hagamos, lo hagamos en el temor del Señor. Por favor, acompáñenme al libro de los Salmos. En el capítulo 2 del libro de los Salmos, el Señor nos dice cómo debemos buscarle a Él y acercarnos a Él. Capítulo 2, cómo tenemos que servirle. Salmos capítulo 2, versículo 11, dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Siempre la idea es ese respeto al Señor, la reverencia porque Él es un Dios santo, es un Dios grande, aunque es un Dios muy amoroso, pero tenemos que tener ese respeto y esa sumisión al Señor. Servid a Jehová con temor, alegraos con temblor. Acompáñenme al Nuevo Testamento, porque esto no es algo del Antiguo Testamento. Esto es algo que Dios siempre va demandando en el corazón de los que le buscan. En el Salmo 147:11 dice que Dios se agrada de los que le temen. En Hebreos capítulo 12, en el versículo 28, el capítulo 12 termina hablando de que ese reino que nosotros tenemos es maravilloso, es santo, es puro. Y debemos buscar andar derecho para el Señor, agradándole a Él. Pero resume en el versículo 28 de Hebreos capítulo 12. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Vale la pena que le demos gracias a Dios, porque nosotros que merecíamos el infierno, ahora pertenecemos al maravilloso reino de Dios. Tengamos gratitud. Y sigue diciendo, y mediante ella, sirvamos a Dios agradándole, note la palabra, esta es muy importante, agradándole con temor y reverencia. Una vez más, todas estas palabras conjugan para que entendamos que Dios quiere que nos acerquemos en amor, con gratitud, pero buscando agradarle con amor y reverencia. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo un Dios santo y justo. Por eso termina diciendo el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, el temor de Dios es la única manera en la que podemos adorar al Señor, que podemos servir a nuestro Dios. Ahora, es muy importante que entendamos, el temor de Dios no lo podemos autoproducir, ni nos lo puede dar el pastor ni la iglesia. El temor de Dios es algo que solo el Señor produce en la vida de la persona. Una vez más, el libro de los Salmos, capítulo 9. Salmos, capítulo 9. Vea lo que el salmista David nos decía. Salmos, capítulo 9, versículo 20.
Esta es una petición, es una oración. Por cierto, como papás debemos pedir al Señor que forje en nuestros hijos el temor de Dios y también que lo forme en nosotros. Salmos 9:20, dice el salmista: pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. ¿Quién va a poner este temor en el corazón del ser humano? Es nada más el temor de Dios, nada más lo puede producir el Señor nuestro Dios. En la relación que nosotros tenemos con el Señor, como nuestro Padre, como nuestro Señor. Por favor, acompáñenme ahora en el Nuevo Testamento, Filipenses, capítulo 2. El capítulo comienza hablando de que tenemos que tener el mismo sentir con el Señor Jesucristo. Un corazón humilde, obediente al Padre, fue lo que Él nos ejemplificó. Y Dios le exaltó a los sumos. Está terminando de enseñar los versículos anteriores. Pero note lo que dice el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Ve? Estas palabras ya las vimos. Debemos ocuparnos en nuestra salvación, en esa vida preciosa que el Señor nos ha dado. Debemos buscar que ese temor del Señor se siga formando en nuestra vida. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El profeta Jeremías le decía al Señor: Señor, pero ¿por qué no nos diste tu temor? Hablando del pueblo de Israel, porque sabe, hay momentos en que Dios no va a dar el temor a una persona, porque su corazón está siendo rebelde y altivo delante de Dios. Dios no puede darle temor a alguien así. Es necesario humillarse y entender la necesidad de que el Señor esté tratando con nosotros y produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él lo produce en nosotros cuando nuestro corazón se dispone. Qué bonito, porque hay por siglos han estado los armenianos que no, es que el hombre tiene que hacerlo, y los calvinistas no, es que Dios es el que decide y él decide y Él hace todo. Pero el Señor dice: no, yo busco corazones dispuestos para hacer lo que yo quiero hacer en sus vidas. Y entonces, Dios es el único que puede formar el temor del Señor. No se puede autoproducir. Ahora, debe enseñarse, y esto es lo interesante, esto es algo, el temor de Dios se comparte. O sea, Dios utiliza una vida para poder llevarlo a otra vida. El Señor Jesucristo fue el vivo ejemplo del temor de Dios, y Él tomó discípulos, y Él con su vida y con la palabra de Dios, Él fue trabajando en la vida de los discípulos para que ellos también tuvieran temor de Dios, que luego pudieran compartir con otros a través de la Biblia y su ejemplo. Vean lo que nos enseña la Biblia. En el libro de Proverbios nos habla de que es algo que debemos procurar, que debemos de aprender, en el sentido de que pueda ser desarrollado en nuestra vida. Proverbios en el capítulo 2. Y es interesante porque la forma en que nos lo presenta el Señor es de un padre hacia su hijo. Aquellos que somos padres, no le pidamos a nuestros hijos que tengan una vida ordenada si nosotros no tenemos una vida ordenada. Debemos de llegar al Señor y dejar que Él produzca en nuestras vidas para compartirlo con nuestros hijos y bendecir a nuestros hijos. Capítulo 2 del libro de Proverbios, verso 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras, recuerde que está hablando aquí es Dios el Padre.
si recibieres mis palabras, pero aquí también lo estamos viendo en el sentido de un padre que está hablando a su hijo. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, es decir, que tu corazón se disponga. Si clamares a la inteligencia, si le pides al Señor y a la prudencia dieres tu voz, y si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Este es el proceso. Dios nos lo dio a través de su Santo Hijo Jesucristo y Él con su palabra y con su ejemplo lo compartió. Y esta ha sido la experiencia que ha venido pasando a través de los siglos, a través de la iglesia, el diseño de Dios, que nosotros podamos recibir del Señor temor de Dios en su palabra y en el ejemplo de otros, y que nosotros lo tomemos y lo podamos compartir con otros. En realidad, para mí sería quizás la mejor definición de discipulado que nosotros podemos entender, porque este es el corazón de Dios, el sentir de Dios. En segunda a los Corintios, por favor acompáñenme, segunda a los Corintios. En el capítulo 5, Pablo nos dice que eso es lo que él está haciendo en el ministerio. Primero nos habla de que él reconoce que un día vamos a dar cuentas delante del Señor en el tribunal de Cristo. Y entonces esto es una motivación del temor de Dios, el hecho de que un día vamos a dar cuentas. Segunda a los Corintios capítulo 5. Vean las mismas palabras de las que hemos venido hablando. Comencemos con el versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, subraye agradable, porque esto tiene que ver con temor de Dios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, dice Pablo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos y esperamos que también lo sea a vuestras conciencias. Pablo dice, ustedes saben, nosotros hemos querido agradar al Señor, nosotros le respetamos y sabemos que le vamos a dar cuentas a Él y queremos darle las mejores cuentas cuando estemos ante el tribunal de Cristo. Entonces, conociendo el temor de Dios, estamos persuadiendo a los hombres para que le busquen y para que se entreguen a Él, para que Él les dé este precioso temor de Dios, que es una necesidad urgente para nuestras vidas. ¿Sabe? Podemos buscar muchas cosas en la iglesia. Podemos buscar una posición dentro de la iglesia y tener cargos que nos den mucha influencia o notoriedad. ¿Se puede hacer eso? No es muy bueno. Podemos buscar estar muy ocupados, podemos buscar el hacer muchas cosas en la iglesia y tener todo nuestro tiempo ocupado en cosas que sean de Dios. Pero eso no es lo que Dios quiere en realidad para nosotros. Es bueno, pero esa no es la finalidad de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Y no hay crecimiento espiritual sin temor de Dios. Vea el ejemplo de la iglesia que nos llamamos la iglesia primitiva, el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 31. Pablo habla de lo que Dios estaba haciendo en las vidas de los hermanos, lo que Dios estaba haciendo en las vidas de la iglesia. Dice el versículo 31, capítulo 9, verso 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, crecimiento, eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hoy en nuestros días, muchas personas están añorando la iglesia primitiva.
Y algunos quieren que sucedan los milagros de la iglesia primitiva. Y algunos quieren que haya ese compartimiento y repartimiento de los bienes como en la iglesia primitiva. Pero ¿sabe lo que necesitamos de la iglesia primitiva? Lo que nos surge, que es en verdad una necesidad urgente, que copiemos de la iglesia primitiva, es el temor de Dios. ¿Saben lo que la gente nos está demandando hoy a los que nos decimos creyentes? No nos demandan por Biblias, no nos demandan por predicaciones, no nos demandan porque se escuche lo que estamos diciendo, ni se proclame. Lo que la gente nos está reclamando hoy a nosotros los creyentes es que no están viendo el temor de Dios en nuestras vidas. Es que no están viendo que cuando vivimos estamos tomando decisiones por agradar a Dios y no por agradar a nuestra carne. Por eso es que Dios dice que el temor de Jehová es limpio, porque al conocerle a Él, tenemos que desarrollar, si le estamos conociendo a Él, tenemos que desarrollar el temor de Dios. ¿Sabe? Si nosotros andamos viviendo pecaminosamente, no podemos pretender que nosotros tenemos temor de Dios en la vida, que le estamos agradando. Véalo así muy directamente en la Escritura. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 3, verso 5. Dice la Escritura, Malaquías 3:5. Y vendré a vosotros, subraye, para juicio. Escuche Dios, estas palabras son fuertes para el pueblo de Israel, pero también tienen eco para nosotros. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero. Escuche, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos si andamos en hechicería, en adulterio, en mentiras, en chambres, defraudando? Defraudar es hacer negocios chuecos, engañando a la gente para sacarle el dinero, defraudando en su salario al jornalero, siendo el dueño de la empresa y pagando una tontera mientras nosotros estamos obteniendo grandes dividendos. A la viuda y al huérfano, al necesitado, cayéndole encima lo poquito que tiene. Los que hacen injusticia al extranjero. ¿Cómo podemos decir que conocemos al Señor si andamos en todo esto? Lo único que Él nos dice es que va a venir a juicio para nosotros. Necesitamos tener un corazón que arda, que desee el corazón, el temor de Dios. Necesitamos entender la necesidad que nuestra vida se forje en el temor de Dios. Porque si nuestro corazón se cierra, lo último que va a venir y lo que vamos a ver será el juicio de Dios. Y con esto quiero terminar. Jeremías, capítulo 44. Jeremías 44, verso 10. Esta fue la queja del Señor. Habían pasado los años. Israel seguía teniendo el templo, los cultos puntuales, sacrificios, todas las ceremonias puntuales. Pero cada día el corazón del pueblo de Dios se estaba alejando del Señor, enredándose más en pecados, haciendo las cosas más encubiertas, hasta que llegó el juicio y todo Israel fue destruido y llevado. Dice en el versículo 10, no se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puso delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, y aquí yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a toda Judá.
Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de conocer más al Señor, también somos más responsables, porque Él con claridad quiere que entendamos, Él quiere que le conozcamos, Él quiere darse a conocer a nuestras vidas, para que nosotros podamos desarrollar el temor de Dios. Y debe de verse, debe de notarse, porque nosotros debemos buscar, anhelar, agradar al Señor, no por miedo, sino por amor y por respeto, respetando que Él es santo y que lo que Él ha prometido, los castigos que Él ha prometido son reales, así como la gracia y toda la bendición que nos ha prometido son reales. Debemos vivir una vida que agrade al Señor, no por temor como el diablo, que todo el tiempo nos tiene en miedo, en pánico, sino por amor, porque Él ha sido un Padre tan bueno que merece todo nuestro amor, toda nuestra devoción, todo nuestro respeto y nuestra obediencia. Esta noche vale la pena que nosotros podamos examinarnos y considerar qué tanto nosotros estamos viviendo, mostrando el temor de Dios en nuestra vida y qué tanto estamos anhelando que Él lo desarrolle en nosotros. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por lo bueno que has sido. Porque, Señor, tú te has mostrado de tantas maneras, de una manera perfecta en tu palabra. Pero, Señor, tú te manifiestas. Y tu amor, tu bondad, tu justicia, tu fidelidad se ven cada día en todo lo que estás haciendo. En nuestras vidas y en el mundo entero, Señor. Gracias por las bondades, por esas misericordias que día con día se renuevan, Señor. Gracias. Pero, Señor, perdónanos. Perdóname, porque con todo lo que me das, mi vida y mi corazón son muy lentos, Señor, y no caminan de acuerdo a toda la abundancia de bondades y misericordias que tú tienes. Perdóname por aferrarme más a lo malo y al pecado y despreciar de ti lo que tú eres, lo que tú haces, Señor. Señor, ayúdame a tener un corazón que te tema, que te respete, que te ame respetándote, Señor, y buscando agradarte a ti, porque tú eres digno, buscando vivir de acuerdo a tu consejo, tus mandamientos, tus preceptos, tus estatutos, tus juicios, porque todo es perfecto, porque tú eres perfecto. Señor, ten misericordia y toma, Señor, lo dañado, para por tu gracia y tu poder hacer lo bueno como tú eres. Padre, quizás hay alguien aquí que no te conoce. Por favor, Señor, que la convicción de tu Santo Espíritu, que el arrepentimiento precioso llegue a su vida y a su corazón para poder confiar en ti su vida. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estas palabras las dijo el apóstol Pablo, repitiendo lo que se dijera en el libro de los Salmos. Dios vio que todos nosotros, pecadores, dañados por el pecado, no podemos llegar hasta Él. Así es de que Él tomó la decisión de que como nosotros no podíamos llegar a Él, Él tenía que buscar la manera de acercarnos a Él. Y solo había una manera: entregando a su Hijo Jesucristo, el Santo y el Perfecto, recibiendo el castigo de todos nosotros, recibiendo el pago de nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos ser limpios y pudiéramos acercarnos a Dios, para que Él nos reparara a su imagen. Yo no sé qué ha pasado con su vida, yo no sé cuántos errores usted ha cometido, pero hoy Dios le está llamando para que usted le rinda su vida y Él pueda tomarla, arreglando el principal problema que todos tenemos,
que nuestro pecado nos está llevando al juicio de Dios y a la destrucción eterna en el infierno. Pero solo hay una respuesta, y esa respuesta es Jesucristo, creyendo en Él. Allí donde está, entréguele su corazón a Cristo. No se resista más. Ríndase a Él. Confiésele como su Señor y Salvador y confíele su vida. Quizás hay muchas dudas, hay muchas interrogantes, pero Él tiene todas las respuestas. Si usted puede confiar en Él. Allí donde está, clámele a Él y pídale. Confiésele como Salvador y pídele perdón y salvación. Dígale así, repita: Señor Jesucristo, soy un pecador. Merezco el castigo, yo he fallado. Pero gracias, porque aunque tú nunca pecaste, fuiste y moriste por mí, sufriste mi castigo para salvarme. Creo que resucitaste de los muertos, vencedor, que eres el único Señor y el único Salvador de los seres humanos. Creo en ti como mi Señor, como mi Salvador. Te rindo mi vida. Gracias por perdonarme y por salvarme. Si usted tomó esta decisión, quizás usted quiera un consejo, puede recibirlo de nosotros. En la pantalla aparecerá un correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros. Si puede hacerlo con alguien que conoce la Biblia y que ha hecho del Señor su Salvador, acérquese, tome un consejo de esta tan importante decisión que ha tomado. Busque al Señor y permítale que Él le enseñe y le dé ese temor que tanto su vida necesita. Si usted es hijo de Dios y si usted dice: no, yo no tengo temor de Dios, yo tengo miedo porque yo sé que estoy mal con Dios. Eso no es lo que Dios quiere que usted tenga. Dios quiere sacarnos del miedo, del temor, para que vivamos confiados en el temor de Dios. Si usted sabe que hay algo que está interfiriendo en su relación con el Señor, confiéselo, pídale perdón y la limpieza. Y Él ha prometido que Él lo hará en su vida. Y ahora comience a orar, que el Señor forme en usted un hombre o una mujer temerosa de Dios. Muchas gracias, Padre, por tu consejo. Permítanos disponernos a conocerte, Señor, pero no en el simple conocimiento, sino en esa relación preciosa que quiere darnos. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.